Reciban una cordial bienvenida a Ulibro 2019 Palabras Maestras, la 17ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos El Jardín de la Poesía. Hoy contamos con la presencia de Horacio Benavides, escritor, quien ha sido profesor de educación básica, primaria y educación media en Cali. También ha realizado talleres de literatura para niños. Ha publicado 8 libros de poesía, una adivinanza y otro de cuentos para niños. También nos acompaña la escritora Mary Sánchez, autora de La ciudad que me habita, Ritual para la noche y Dios sobra, estorba. Sus poemas, cuentos, comentarios literarios y reseñas de libros han aparecido en diferentes antologías y magazine de Bucaramanga, Venezuela y Brasil. Junto a ellos estará como moderadora Idana Ortiz y Claudia Mantilla. Bienvenidos. Buenas noches. Y vamos a darle la palabra a Erika Zulay Moreno, docente del programa de literatura virtual de la UNAP, porque este evento está marcado en una actividad del programa de literatura de la UNAP. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta velada de poesía que hoy tiene una característica muy especial y es que vamos a tener estas poéticas del desarraigo. Vamos a estar enmarcados en nuestro proyecto BAN de Crímenes y Letras y esta es la primera actividad de 3 que tendremos en el marco de la feria. Mañana muy invitados, invitadas a la charla que tiene María del Pilar Valencia con Juan David Aguilar a las 10 de la mañana. Y el sábado a las 6 de la tarde, la charla que tendré yo con el escritor Luis Alfonso, Salazar. Quiero hacerles esta invitación porque este proyecto de investigación en literatura es un abordaje de la literatura a partir del crimen. Es como el crimen se convierte en un motor que va creando unos escenarios y sobre eso en partes gira la charla de hoy y es una invitación para que conozcan nuestro grupo, nuestro proyecto y si tienen después alguna duda o quisieran pertenecer, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias y que disfrutemos entonces de esta velada de poesía. También saludamos a Raúl Moreno Jerez, quien hace parte del Jardín de la Poesía, fundador y correalizador de este espacio junto a Idana Ortiz. Por supuesto, a los poetas Mary Yolanda Sánchez y Horacio Benavides, muy bienvenidos a la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Buenas noches. Un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a la doctora Erika Juliana Suárez, directora de Unilibro, a Idania, Claudia y Raúl, quienes profundizaron, investigaron, nos leyeron y nos tienen aquí con ustedes. Gracias. Había pronunciado siempre la palabra Bucaramanga y era una palabra común y corriente, pero de pronto Bucaramanga se me volvió un problema. Es una palabra extraña. ¿De dónde viene la palabra Bucaramanga? Estas invitaciones nos dan a conocer, aunque sea no mucho, el país. Me sorprende encontrar unos municipios que parecen ciudades con grandes edificios. Eso casi no se ve en Colombia. Yo vengo del Cauca y del Valle, y el Valle, por ejemplo, tiene una ciudad grande como Palmira, pero Palmira no tiene edificios. Eso es una sorpresa. Solamente lo he visto cerca de Medellín, donde hay municipios con esas características. Yo no sé si para bien o para mal, pero esto es distinto. Y las sorpresas siguen siendo muchas. Quiero mirar la ciudad, me parece muy bonita y la vi muy limpia, y eso alegra que sea así, porque
pues tantos problemas que tenemos y las ciudades se ensucian, se ven muy, muy mal. Bueno, y ya me detendré y sobre todo me voy a detener en las hormigas también porque me llaman la atención. También quiero agradecer, por supuesto, a quien organiza un libro, a Erika, a la universidad, por supuesto, y a las personas que están aquí, Claudia, Idania, Raúl, y por supuesto también estoy muy contento de estar con una gran poeta aquí a mi lado, como es Mary Yolanda. Entonces, gracias por la invitación y a ustedes por venir. Veo un público muy amplio. Gracias. Escucha gota a gota el camino trazado por el poema en las voces de Horacio Benavides y Mary Yolanda Sánchez. Una vez más, bienvenidos. Hoy desde un libro, en el marco de Bank de Crímenes y Letras, proyecto de investigación del programa de literatura virtual de la UNAP. Un agradecimiento también a Yaneli Sarazo, directora del programa, quien se encuentra entre el público. Sonido. Horacio Benavides tuvo la suerte de nacer en el campo. Cuenta que en el río Cauca colombiano abrió los ojos entre animales y que de niño hacía observaciones. Vi a los cerdos danzar cuando los truenos anunciaban la lluvia. Pude sentir la respiración de los caballos cuando les ofrecía sal en la palma de la mano. En otra vida debí ser pastor de cabras. Luego halló la posibilidad de verse en ellos, la fábula. En su poemario Las cosas perdidas, los animales son interlocutores a los que confiere cualidades humanas y emotivas. El cerdo reza. El grillo es un zapatero remendón. Una chicharra estalla de música. Hay una síntesis viviente en los poemas de Horacio Benavides, rotundos en su decir. Nos hacen pensar en consideraciones metafísicas y filosóficas. Cuando le preguntamos en qué cree el poeta, nos dice: esa síntesis viviente, si la hay, debe venir de mi sangre. La mayor parte de mi sangre es india. Los indios hablamos poco, condensamos el lenguaje. Mi madre tenía un especial sentido para encontrar en el pajar del habla cotidiano lo fundamental. Recordaba, por ejemplo, que un campesino con tragos en la cabeza, montado en su caballo, decía: uno no tiene que ser ni tan de más, ni tan de menos tampoco. ¿No está allí la síntesis de un pensamiento oriental, la del equilibrio? Muy temprano, en los años 50, llegaron a la casa de sus padres dos hombres del Líbano, Tolima. Eran liberales, huyendo de los pájaros, la violencia bipartidista. Vivieron con ellos por espacio de un año. Él era un niño y no pudo darse cuenta del drama de estos campesinos que llegaron solo con lo que tenían puesto. Estas primeras imágenes de la violencia se refractarían en múltiples espejos y en distintos momentos de su historia, llevándolo a explorar las poéticas del desarraigo, los estragos de la violencia, pero también los lugares del desencuentro amoroso, la tierra prometida que no se alcanza, los objetos extraviados o recobrados de su infancia. Noche de campo. Una rana viene a mí, no para cantar. De vez en cuando un cocuyo desaparece en su boca y la rana entonces deja escapar en burbujas sus ojos. En la rana, desvelada y desnuda, ha encontrado su centro la noche.
Su desarraigo personal lo vivió a los 7 años, cuando lo enviaron a estudiar al pueblo y debió dejar a su madre y los animales. La casa de sus viejos en el Cauca quedaba como a 200 metros del camino incaico. Él no supo de niño, pero con su padre recorrió parte de ese camino cuando tenía 11 años. En algunas partes el camino se hundía, recuerda. Miles de años de caminar por ese camino lo habían hundido, precisa. Más tarde pasaron los españoles que venían del sur y mucho después Bolívar con su ejército. Cali aparece en la vida de Horacio Benavides, entre otras cosas, porque su papá, que era un campesino cultivador de café, vivía en un círculo vicioso. Pedía plata al banco, en ese tiempo la Caja Agraria, y pagaba con la cosecha. Siempre estaba en deuda, así que, buscando romper ese círculo, se fue a Cali. El puente. La noche les pisaba los talones y la lluvia avanzaba hacia ellos de frente. Habían andado por 4 horas y les faltaba camino. Relampagueaba del lado del pueblo que aún no se veía. Bajaron la cuesta entre los árboles, escuchando el rumor creciente del agua. Un tronco atravesado con un bejuco tensado como baranda hacía de puente. Abajo el río corría tormentoso. El niño no alcanza la cuerda. Su madre no lo puede cargar, se lo impide el morral y su avanzado estado de embarazo. El madero húmedo brilla. ¿Quién les dará la mano? ¿Quién en estas soledades? ¿Y por qué salimos de noche? Porque no pudimos salir de día. ¿Y mi padre por qué no va con nosotros? Pasito, hijo, que nos descubrirán. Estas piedras duelen. ¿Por qué no me pusiste los zapatos? Por agarrarte a ti no cogí los zapatos. ¿Y para dónde vamos? Para algún lugar, hijo, para algún lugar vamos. La imagen poética en torno al agua es recreada constantemente en la obra de Horacio Benavides. Su fascinación por este elemento de la naturaleza es comprensible. Nació en el macizo colombiano, montañas y agua. Le encantaba de niño oír correr el agua. La tierra que el agua recorría era un instrumento musical. Le gustaba escuchar caer la lluvia en las noches. Este arroyo corre y se apresura, sabe que más abajo tocará a Raquel. Encañonado en la guadua, saltará sobre ella, acariciará sus senos, besará su ombligo y su sexo, y querrá quedarse, pero su destino es correr. Y más abajo se volverá quebrada y correrá con más prisa entre las piedras, y se volverá río luego, y querrá enredarse en las piernas de las bañistas que reirán con sus cosquillas, y más lejos bajará lento como en un sueño, tocará a los muertos y cargará con ellos. Empujan la canoa del muerto, la cabeza en la proa, los pies en la popa, en el río que corre hacia el oeste. Por toda provisión un calabazo de agua, un pedazo de pan, y
y la inevitable lumbre que arderá mientras el corazón calle. En su poesía, el agua también conduce la travesía de los muertos. Desde su poema Para que pase el muerto, se anuncia lo que será su aldea desvelada. Cuenta Horacio Benavides que a los 4 años vio un muerto. Su madre le hablaba con frecuencia de la muerte de su abuela y le contó sobre la despedida de su abuelo Zenón Benavides. La muerte le llegó con cierta hermosura. La aldea desvelada viene de lo escuchado y también de lo leído. Bueno, este es un poema para mi abuelo. Zenón Benavides, mi abuelo, era bien indio, y le voy a leer luego un poema dedicado a mi abuelo David Zúñiga, que era un mestizo blanco, y eran los dos muy diferentes. Bueno, entonces el primero para Zenón Benavides. Ha detenido su mula para saludarme don Zenón Benavides. Un poco dolorida su sonrisa, su manera de indio, suave y lenta. Creo, Fidel, que esta vez me toca, me dice. Podríamos reír como otras veces, pero ¿quién esconde la mano que señala? Lo veo alejarse en su mula por el valle, donde los bueyes ciegan la serena hierba. Y para David, que tenía mucho de blanco, David fue un hijo que llaman natural, un viejo del pueblo. Mi bisabuelo tuvo muchos hijos, Zúñigas, y tuvo en el campo a David Zúñiga. Y David Zúñiga luchó por tener propiedades, casi no dormía y levantaba a sus hijos tempranísimo para que trabajaran, muy afanado por eso, y en últimas tampoco fue un hombre alegre y feliz, que podríamos llamar. Se paró en una piedra a contemplar la tierra que había adquirido. Llevó su mirada del río al filo de la montaña. Tantas madrugadas, tanto dejar de comer para comprarla. Lo respetaban, era cierto, pero ¿dónde estaba la alegría que había soñado? Viejo y cansado, se sentó con algún trabajo sobre la piedra y lloró solo su suerte. En su poemario Bajo la hierba o el cielo, Horacio Benavides nos ofrece variadas artes poéticas y aunque no se ha propuesto crearlas, tiene una pequeña balanza en la que en un platillo pone palabras y en el otro silencios. Sin el silencio, las palabras serían puro ruido, charlatanería, afirma. El silencio es el vacío en el que la palabra alcanza pleno sentido. Hay en la palabra 2 niveles, lo que se dice y lo que se sugiere. A la mente le gusta nadar buscando lo no dicho. Rozando la hierba. El belfo terciopelo helado, al cielo el candelero, rozando la hierba, el belfo terciopelo helado, al cielo el candelabro de sus cuernos, camina casi rozando el suelo. La mano que ha detenido el tiempo ondula invisible por su pelo, acompasando la música del lomo con el silencio del bosque en su desvelo. Ha caído el venado en otro lado, su sangre ha manchado todo anhelo, de una mosca azul se oye el vuelo.
Te traigo tu mula, Padre, no te quedes parado mudo. Te traigo tu mula negra, la he encontrado en la montaña, dale tu sal que llama. Pasa la mano por su lomo, échale el peso de tu carga, no me hagas dudar, Padre, no me digas que arreo sueños, que esta no es tu mula, que he cogido la que pena. Cuando le preguntamos a Horacio Benavides por la función del poeta en una sociedad como la nuestra, distraída en universos virtuales y efímeros, responde que el papel del poeta y el de todos debería ser el de ahondar en la palabra, escuchar sus sonidos, descifrar sus secretos. Cree que las lenguas siempre se estarán realizando, modificándose, y no ve una amenaza en las tecnologías que tienen sus más y sus menos. Te metieron en una bolsa negra y te llevaron al monte. Yo por entre los matorrales lo seguí. Los hombres decían chistes, cavaban y reían. Cuando las cosas empezaron a calmar, fuimos al monte y te trajimos a la casa para que no te sintieras solo, hermano. Ahora estás en el solar. A tu lado sembramos un ciruelo, el que da las frutas que tanto te gustan, y todos los días lo regamos con agua y con lágrimas. Como escuchamos en la poesía de Horacio Benavides, la muerte es un amante que todos temen, y en nuestro país todos de alguna manera hemos dormido con ella, aunque algunos parecen querer ignorarlo, ¿cierto? La muerte es diversa para el poeta. Considera que nos fue dada una porción de tiempo y que todos los días la vamos gastando. Es lo que llama nuestra muerte diaria. Dice también que la muerte y la vida van unidas y que en todo momento están naciendo y muriendo células. Parte de nosotros ya está enterrada, añade. Nuestras pérdidas son muertes, sin ellas no podemos crecer. Por otro lado, comenta que están las muertes violentas, que podemos detener con nuestros actos o podemos aumentar con nuestro silencio. Su libro, Conversación a Oscuras, trata sobre esta última forma de muerte en la que el horror está presente. Algunos lectores se han sorprendido al ver que algo tan duro pueda ser leído. Eso ocurre, nos dice Horacio Benavides, porque el libro está cerca del sueño, y en el sueño hasta las pesadillas tienen algo de belleza. Escuché tu llamado, madre, y cogí fuerzas para levantarme. Era de noche y me fui adivinando el camino. Quise guiarme por el sonido de la quebrada, pero el agua no se oía, solo los perros ladraban a mi paso. Esta es la casa de Juan Chilito, me decía, pues eran 3 los perros que ladraban. Como no iban a ladrar si me faltaba la cabeza. Voy por donde Pedro Daza, pues ladran como 4, como 6, volvía y me decía, como no iban a ladrar si me faltaban las piernas. Al fin di con tu casa, madre, tu casa como una nube blanca entre tanta negrura. Pensé que dormías agotada por la pena y no quise despertarte y me fui yendo por donde había llegado. Duerme tranquila mientras velo, duerme que estás del otro lado,
y para alcanzarte dormirme yo debiera. Duerme serena, que si caigo en el sueño, la distancia se repite, igual la pena. No hay amor sin desamor, parecen advertir sus poemarios sin razón florecer y todo lugar para el desencuentro. ¿Es acaso la comprobación de la sentencia de Barthes, el amor y la muerte no son más que una misma cosa? Y el poeta responde, el otro, en el amor, viene del más allá, viene de la muerte, es un fantasma, tanto es así que nos puede causar miedo. Nos enamoramos de alguien que conocimos en otra vida. Si no te hubiera encontrado, ni noticias hubiera tenido de ti, si ni siquiera hubieras existido, aún así mi deseo, dando palos de ciego en la noche, te hubiera buscado y una honda nostalgia caería sobre mí. Si alguien le pregunta sobre el poeta de los poetas, contesta Rilke. A Pessoa lo leyó con deleite por un tiempo, vivía enamorado de sus paradojas, de algunos versos. Considera que Jaime Jaramillo Escobar es un gran poeta en su libro Poemas de la Ofensa. Por ejemplo, José Manuel Arango, prosigue, cargó de sentido nuestra poesía. Fernando Charri Lara nos dejó el mejor poema sobre nuestras violencias. Y Lezama Lima, a quien no ha podido leer, es un enorme poeta en sus ensayos y en su prosa, porque cuando escribe en verso no le va muy bien, señala. ¿Cuánto tengo de tiempo? ¿Ya estoy terminando? Después de La serena hierba, hay 3 libros que podrían ser claves en su obra. Conversación a oscuras, el libro de las vocales olvidadas y Cuerpo de tierra. Este último con poemas cercanos a la copla. La roca iluminada. Ellos, a quienes les fue negada, tendrán la fortuna de hacer del ausente la encontrada. Removidas las piedras de la nada, verán surgir entre las grises hiedras la roca iluminada y no conocerán la palabra luna. Bueno, y vamos a tratar de salir porque está un poco gris este país y estos poemas también están grises, con algo más esperanzador. Vendrá el mar y nos lavará la pena. Tendremos sol y agua templada y las olas golpearán nuestras espaldas jóvenes. La noche surgirá con sus 2 cielos, el pescador azul levantará en el horizonte su pez de oro y apagada la lámpara oiremos bramar al monstruo oscuro y sentiremos miedo y volveremos a ser niños. Y pasado el tiempo entraremos serenamente en la noche verdadera y tendremos día de nuevo, la espuma nos besará los pies y correremos por la playa retozando con la alegría cesando en nosotros y nos echaremos bajo el sol brillantes y robustos como leones marinos. Muchas gracias. Invitamos a Horacio a que nos lea 2 poemas más. Sí. Antes de terminar y dar paso a Miri Yolanda. Perfecto. Bueno, voy a leer un poema a mi abuelo, David Zúñiga, a quien recuerdo con mucho cariño porque fue quien me inició en la poesía de la manera más humilde que se pueda pensar. Cuando yo tenía 3 años me dijo una copla. Y también por eso es mi insistencia en volver con ciertas formas
rimadas y que trato de que suenen bien, porque me encanta el sonido del castellano cuando los poetas grandes lo hacen sonar. Entonces trato de acercarme un poquito, pues es muy difícil. Y él me dijo una copla a los 3 años, entonces, y no solamente eso, sino que a los 3 años me llevó, es una historia muy bonita, y voy a leer un solo poema porque esto es parte para no gastar el tiempo, que es de mi amiga Mary Yolanda. Mire, mi madre estaba por dar a luz a la que sería una hermanita. Y en esos tiempos en el campo no había médicos, sino comadronas, que se le llama. Entonces el abuelo se dio cuenta que yo era un estorbo para esa situación y dijo, vamos a conocer un potro que acaba de nacer. Y me fui con el viejo. De pronto el viejo se paró y me dijo, gallinazo, buen amigo, mi caballo se ha perdido, ayúdamelo a buscar si es que no te lo has comido. Señor. Y él siguió, él no era un maestro, ni quería educarme, ni nada, pero a mí la cabeza empezó a darme imágenes y veía el gallinazo, veía el caballo tirado, bueno, eso fue un acontecimiento. Y me llevó a conocer el potro, y ese es ahora que no está, lo llevo de la mano a él. Vamos a ver. Vamos, David Zúñiga, toma mi mano, igual un día me diste la tuya. El potrero está cerca, escucha el golpe de la puerta de golpe. No te preocupes por las malezas, alguien las arrancará. Olvida las deudas, los pequeños rencores. Mira en la hondonada a tu yegua blanca, a su potrillo negro. Sonríe como cuando oías el violín del músico llegado de San Juan. Hermoso potro, mira cómo la melodía corre con brillos de aceite sobre su lomo, desciende por sus patas largas y se desliza entre la hierba como culebra de agua. Mira la estrella ascendiendo de su frente hacia tu noche extensa. Detente por un instante en la orilla de este cielo que pronto se borra. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Grandes pájaros en la noche vasta depositaron en mi almohada el tesoro del miedo. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos en este primer momento poético en un libro. Damos paso a la poeta Mary Yolanda Sánchez. Mary Yolanda Sánchez se considera una mujer que ha tenido que vivir en un país en guerra. Nacida en el Guamo, Tolima y radicada en Bogotá, ha visto y conocido de cerca una larga historia de violencias en Colombia. Su padre sufrió la violencia bipartidista del país y a través de sus relatos conoció cómo los pájaros de filiación conservadora llevaban a los liberales gaitanistas hasta el río Saldaña, los hacían arrodillar, les disparaban y luego los lanzaban al río. Posteriormente conoció el exterminio del Partido de la Unión Patriótica, la fallida toma del Palacio de Justicia, el asesinato de los candidatos presidenciales en los 90 y luego las violencias del narcotráfico, episodios que la marcaron y que se constituyeron en imágenes recurrentes y nefastas. Estos recuerdos finalmente se convirtieron en escritura. Su obra poética gira en torno a esta realidad que no rehúye. Así nos lo hace saber en sus propias palabras. Aprendo del sonido y del ruido de estos años que se han sucedido en la prolongación de una gota en el eje transversal que ha cruzado mi generación, la guerra. Creo que por edad pertenezco a una época en donde hemos querido pensar que se llega a la tierra con una misión y en ese sentido
Debemos hacer algo por nosotros mismos y por la comunidad a la que pertenecemos. Somos poetas y artistas que hemos desarrollado una sensibilidad y adquirido una posición política con rigor y vigor desde el arte. Cada poema me evita saltar al vacío, me repara, me sana. La pregunta: ¿te han tirado al patio de las ranas? Sobre ti pompas de jabón. Te preguntabas por qué las gallinas son tristes y van con una queja eterna. Hoy te picotean y no saben qué eres. Alguien te habrá mirado por última vez como un mal recuerdo. Nunca supiste estar de pie, no te gustaba estar pendiente. Sin embargo, te acostumbraste a dormir con ropa por si te sacaban con el sueño. Últimas páginas. Has tenido suerte. Caíste en el patio donde crecen los niños que no piden un nombre sobre la tierra. No has podido contar los años que llevas descalzo. Te encontrarán con la tierra de tu patio en el rostro. Una que otra hormiga se deslizará por tu ceño dolido. Una fruta traerá un poco de ti. Tu madre volverá a lavar culpas en las piedras del agua que te habló por primera vez de primavera. Y tú habrás olvidado que te llamaba Carlos y que las lluvias te han dejado sin color. Para Mary Yolanda Sánchez, las provincias de Colombia siguen siendo desconocidas, incluso para los propios colombianos. La experiencia de estar en el corazón de la selva le permitió conocer el horror de la guerra, lo cual considera hasta cierto punto un privilegio porque pudo percibir esa Colombia profunda y de contrastes para luego narrarla. Recuerda que en 2004 realizó por el Pacífico nariñense una travesía a ese otro país, como ella lo llama, en medio de una ruta siniestra en la que los ríos eran escondites para preparar asaltos o el lugar donde sumergir a los muertos y distraer las balas. Un país que ella considera tan distinto al que se percibe desde la capital y particularmente desde el barrio La Candelaria, donde reside. Señala que esa distancia entre uno y otro territorio no le resulta tan fácil de asimilar y por ello decide volcarse a la escritura. Notas. Se procura no llamarte ni mencionar tu nombre si piden huellas digitales. Y otra vez el dolor comienza en los dedos que no alcanzan la masa para el vecino. Entre alcoholes se está despierto para la hora del miedo y en pedazos que caen de los helicópteros se recupera el bostezo que dejaste en el vaivén de la mecedora. Heredad. Ahora solo de lejos puedes mirar la propiedad de tu tierra. Alguien te contó de las primeras guerras donde el arcabuco festejó las cenizas en el olor a albahaca. Te resignas al roce de los peldaños donde se abren las bocas de las distancias. Y no hay paz en ti porque te dejaron la fría costumbre de contar los vacíos.
Afirma el poeta Juan Manuel Roca: es dura la poesía de Mary Yolanda Sánchez. No se anda con trinos ni manierismos, con formalidades decimonónicas ni artilugios. Asistir a su poesía es entrar a un mundo acre, como quien encuentra un jardín de pétalos de lija. No se trata de un cúmulo de dolencias personales, es más bien una pesquisa por lo que le ocurre en los demás, por esa instancia cuando los otros se convierten en nosotros. Encuentros. ¿Recuerdas cuando te reuniste con los verdugos en la casa del pan y te viste en la tierra desolada y volviste en salto sobre las horquetas sin nombre, ni siquiera fechas en los caminos? Remolinos de polvo te hablaban del viento y te abrazaban y te mandaban a botes por las montañas. Te enredaste con un poco de sal que no hacía falta porque vacas y maíz se habían cansado de resistir. Dos días para Lázaro. El otro día, en la casa de justicia, ladró cuando las llamas le quemaron el hocico. Olió a los que en fila fueron trasladados a la casa ciega de la esquina, donde muchas veces batió la cola en desfile militar. Es viernes. El viejo Lázaro, perro de andén, entra a un restaurante y es retenido. Lo que menos quería era un expediente, le confirmaría ser hombre. Ahora todos le miran, le señalan, le hacen advertencias, posibles condenas. Él busca su cola y las dos patas que dejaron como huellas. Firma, llora y necesita un abrazo. Llora, firma y busca un pañuelo. Firma, llora y pregunta por un beso. El hombre que le acompaña gruñe como él lo hacía antes. Lázaro solo llora y firma. La perrita de humo en los ojos escarba al otro lado de los barrotes. Afuera leen las listas. Lázaro no se escucha. En 1989 publica su primer libro, La ciudad que me habita, el cual fue presentado al día siguiente del asesinato del líder Luis Carlos Galán en un festival de voz proletaria en el Estadio El Campín de Bogotá, promovido por el Partido Comunista. En 1997 aparece Ritual para las noches, una selección de poemas de 1989 a 1996. En 2006 publica su poemario Dios sobra, estorba. En 2010, la Universidad Externado de Colombia edita la antología Un día maíz con la selección de sus poemas más representativos. En 2011 aparece su obra Gradaciones y la selección de poemas Rostro de Tierra. Recibe el segundo Premio Nacional de Novela Corta Pontificia Universidad Javeriana por El Atajo, obra reeditada en 2019 en la que describe de nuevo a un país que parece desvencijarse. Lecciones antiguas. El camión avanza. Hombres aprietan últimos recuerdos en sus ojos. Luego, de rodillas junto al río, no alcanzan el frío ni la certeza de los peces en sus bocas. Papá ebrio se lanza al vacío hasta quedar con vida. Aseguran que la flor nacional es una orquídea negra.
cascada. Eras la confusión y la magia, la marioneta y los dedos. De golpe, la vida tartamudea y te inquietas por los mutilados. Si sueñan en los trajes que alargan sus pasos, si sostienen el cosquilleo del lamento, bailas con los lisiados y la imagen que guardan en el zapato que les estorba. Mary Yolanda Sánchez, en su triple vocación, la de poeta, la de ensayista y la de gestora cultural, ha podido ensanchar su visión de país a través de una comprensión profunda del acontecer sociopolítico colombiano. En sus comentarios literarios y reseñas de libros, en el espacio de poesía en escena que dirige, en los talleres de poesía que imparte a los niños, jóvenes, población de internos en centros carcelarios y habitantes de la calle, expresa sus convicciones y su postura frente a distintos aspectos de la realidad colombiana. La poeta considera que por mucho tiempo los escritores se rehusaron a hablar del país porque no conocían a Colombia o no encontraban una forma de expresarlo. Agrega que actualmente son más los escritores colombianos que se han unido tanto en la prosa como en la poesía para hablar del momento que vive el país. Afirma que todo artista tiene que ser testigo y dar cuenta de su momento histórico. El baile. Las cantaoras atraviesan la calle de la oscuridad y entierran los caballos del ruido. Y tú ahí, caído en un asiento perpendicular a la pared, ves pasar el cortejo de las navajas. Cae la tela que cubre un rostro, tal vez el mismo que vocaliza la marcha de las candelillas. Secas tu llanto en las prendas de los gritos, en la coreografía de hombres alineados. Estás en la memoria del almendro, con bailadores en el lienzo, en la liviandad de niños descalzos que ríen y saltan sin temor a pisar un estruendo. Señales particulares. Ocultas tus palabras en peces que penan en las frases del río. Avisan a incendio en las gotas de tus canciones que ruedan en la garganta de la ciudad. Los caballos de luces en las crines se han marchado, cansados. Ya los hijos no se comen a sus padres para ver morir a sus madres. En eso pensabas cuando te saludó el hombre que escupe mariposas. La escritura de la poeta nombra la muerte, y particularmente la muerte violenta que acontece en la ciudad, ya sea como el territorio que recibe los efectos de la guerra o el lugar que expulsa a sus habitantes producto de la barbarie. El desplazamiento y la desaparición forzosa también son denunciados sin artilugios, siempre desde una poesía que no otorga concesión alguna cuando se trata de romper el silencio ante la crueldad. Telares. Del olvido sabías, es una madeja de difícil comienzo. Se desenreda el cadejo. Se hacen telas donde se amontonan y guardan historias de los cuartofríos. Sabías que los mancos llevan con orgullo una llave de 2 manos para asegurar la angustia. De fácil aplicación. De ella te contaron que nunca supo por qué al salir de su casa se quitó el reloj.
llueven babosas en la piel, que su tiempo fue el garrotazo que duró 6 años de 13 meses, caen rayos y centellas en la radio. Te dijeron que al comienzo preguntó por utensilios y el comandante rió. Se sacude el río en la sombra del sol que cierra la selva. Que la llamaron con varios adjetivos hasta perder el equilibrio y que felicidad fue una pata de gallina en la torta de cumpleaños sobrados de los victimarios. Olvidaron decirte que en la última escena ella se soltó de los ataderos y al público no le gustó. El colectivo literario Otro Páramo dice que la obra de Mireya Yolanda Sánchez nos obliga a mirarnos y a desenterrar, un trabajo necesario, aún más en estos tiempos, que nos permite exorcizar el dolor a través de la palabra limpia, alejada del lugar común y de la crónica. Vuelos, últimos segundos del fuego. Hace nudo ciego a sus pasos. Es la bailarina que se cambia sus zapatos en mi casa y me deja instantes últimos de ciudad, mientras el cordón marca el centro de su pierna, desarma el piso que le habla en la música de sus rodillas. Cuando se levanta es definitiva, las botas en contravía. A veces me pregunto si volverá mañana a decir del piso firme en los puntos suspensivos de la función que apenas comienza. En su poema Canto de Ciudades, su palabra nos adentra en un mundo agónico y tambaleante, donde la ciudad es un cuerpo violentado que, como ella misma afirma, padece confusos orificios. Una ciudad en la que, según Mireya Yolanda, crecen torturas en las alcantarillas y se fabrica la canción de la guerra. Equivalencias. En la sangre del camuflado, el encanto de mariposas en el exilio, festones en minas de carbón, en agujeros de largos parajes cuelgan presagios y tú descubres azul para viajar jinete de legumbres. Es febrero, el mes en que tu padre fue sorprendido con eucalipto en el rostro. Hechos de música. Supiste de ella cuando le desaparecieron al padre. Ruedan lechugas en el bar. Le asesinaron a su hijo, licor y danza dispersos en las mesas. Los agresores ocuparon su vivienda, bocados de orquídeas en las calles. Te dijeron que sus uñas cayeron al pozo, niños, maíz en los aleros de las tiendas. Fabularon su espanto, inclinación de caderas y ebriedad. Y tú la tomas en 1, 2 y 3 bailes de piel. Sí, gracias. Dolorosos e insumisos poemas los que nos ofrece Mireya Yolanda Sánchez. Otro tanto sucede con la obra de Horacio Benavides, en la que el horror es sublimado por la belleza de la palabra poética y por una honda comprensión de la vida y la muerte como cara y cruz de la misma moneda. Estos fueron nuestros invitados, los poetas de hoy, en el Jardín de la Poesía. Muchas gracias. Ya pues salimos de UNAP TV, pero si ustedes tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Acá están los poetas. Agradecer también a Mireya Yolanda, quien compartió 2 poemas inéditos al cierre. Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante. Y si no, pues voy a trasladar una, aunque aquí veo a la profesora Erika Zulay Moreno, quien pregunta lo siguiente, pero no sé si ella misma quiere hacer la pregunta, ¿vale?
¿Cómo consideran que se ha afectado las nociones de territorialidad y temporalidad en la literatura colombiana, particularmente en la poesía, ante el conflicto vivido en nuestro territorio? ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, el conflicto sigue, ¿no? Está vigente, muta como todo, muta de nombre, asimismo los territorios también a veces tienen que esconder sus nombres, todo termina siendo un no lugar, casi que nosotros también. La poesía, la literatura en general, siempre ha considerado como insumo, como referente real, la violencia, porque es lo que hemos vivido los últimos 100 años, porque no es solamente la violencia de hace 70 años, siempre este ha sido un país que ha tenido diferentes violencias. Y la literatura siempre ha tomado eso como insumo, por supuesto que la poesía también. Siento que el poeta es un tanto más visceral que el narrador y en esa medida ayuda a humanizar y por eso terminando y haciendo la resistencia de frente sin maquillarla. Y creo que en ese sentido la poesía viene aportando a que seamos más humanos, a que nos interese más el otro. Bueno, yo no podría contestar a la pregunta. Para mí la palabra territorio es un problema que aún no he podido resolver. Y eso que mis consanguíneos indios tienen una idea y una forma de vivir, pienso esto del territorio. Les podría contar, tal vez lo que se aproxima a la idea del territorio es una práctica de mis amigos de Bolívar. Yo tengo un grupo de amigos allá que pues pueden ser unos 10 o 12, pero es bastante gente que se han apropiado de alguna manera del municipio y eso es muy extraño. Es decir, se han apropiado porque ellos recorren el municipio, lo han caminado, aunque haya carreteras, lo caminan y si uno les pregunta, bueno, ¿qué frijol siembran en tal parte? Dicen, bueno, siembran esto, aquello y aquello. En esa otra parte hacen esto y aquello, conocen nombres de personas, es decir, se han apropiado de eso que nosotros creo que hemos perdido como ciudadanos, poder hacer como nuestro todo. Entonces, yo no podría contestar cómo ha cambiado, más bien, lo único que puedo decir, la palabra territorio es un problema para mí. Yo creo que yo debo aclararla y tiene que ser pronto, porque si no me voy a ir sin saber exactamente qué es el territorio, pero eso me impresiona esa palabra, porque yo sé que hay personas que están viviendo eso y están luchando por eso y tienen otra idea. Y tal vez una cosa muy bonita que recuerdo de mi madre, tenía 13 años y fue a un pueblo que se llama San Juan, en la pura montaña del macizo. Y ella recordaba que un campesino que se había tomado unos tragos en la placita del pueblo, dijo, estos dicen que son ricos porque tienen fincas, rico yo, todo lo que ven mis ojos es mío. Y ahora caigo en cuenta que en esas palabras está la idea del territorio, ¿no? Todo lo que ven mis ojos es mío. De alguna manera, esto debería ser de todos y nuestro y poder tenerlo cerca del corazón y vivirlo de alguna manera, pero pues yo creo que también hemos cambiado, somos ciudadanos y ni siquiera sabemos el nombre de quien vive cerca de nuestra casa. Bueno,
si alguien más tiene una pregunta, pero entre tanto invitarlos mañana a ustedes que les gusta la poesía. El Jardín de la Poesía estará nuevamente en la feria, aquí en el Salón A. Tendremos a un poeta que viene desde Tetuán, Marruecos, el poeta Abderramán El Fatí. Es una gran oportunidad también para escucharlo. Entonces, todos muy invitados, mañana a las 6:30 de la tarde en el Salón A. Muchas gracias por su presencia. Acá hay una pregunta. Buenas noches, gracias por deleitarnos con este derrame de poemas. Bueno, es una inquietud para yo siempre digo maestro porque me parece que hay maestría en esto que es tan hermoso. Al maestro Horacio Benavides me impactó, yo soy medio payanesa, entonces quisiera saber, digamos, toda esta influencia de estos grandes páramos, que es el páramo que es el macizo colombiano, que no es uno solo sino varios, cómo este reservorio de agua juega un papel muy importante en sus poemas, ¿no? Entonces, para que por favor nos amplíe un poco eso. Y también aquella relación que tuvo Noam Chomsky, el famoso semiólogo norteamericano, no sé si sepa, cuando estuvo en la bota caucana, que inclusive que una de las lagunas tiene el nombre de la esposa de él. Entonces me acordé de esa experiencia de semejante monstruo del saber norteamericano. Gracias. Bueno, gracias por sus palabras. El macizo colombiano es muy desconocido para todos y para mí también. Hace poco, unos 5 años, subí a conocer la laguna de la Magdalena, que además no, tiene un nombre indígena, quechua, que no recuerdo en este momento. Y vi 3 o 4 lagunas y estuve caminando por el páramo de Frailejones. Eso es un lugar precioso y más que cualquier cosa sería una invitación para que conocieran la belleza de una tierra que no conocemos, que es una tierra además muy extraña porque hay una parte del macizo que se ve como estéril, pero es una contradicción terrible. Bolívar, mi pueblo, mi municipio, está sentado sobre oro. Saben que el municipio fue entregado en concesiones, según el alcalde con quien conversé, en el 84%. Es decir, si eso se realiza, no queda nadie, van a comprar esas tierras, van a tener que irse los campesinos, porque hay petróleo, hay oro y hay otros metales, y uno puede ver unas montañas peladas que tienen su hermosura también, pero también está el agua, y si uno sube a las montañas a 4.300 metros, subí a ver esa laguna azul, que es la otra que está cerca de la Magdalena, que es un lugar precioso y misterioso. Nos guió un indígena caucano, muy sabio además, y pues con él conversamos, por ejemplo, cómo están haciendo para recuperar los nombres de los lugares y sobre todo de las lagunas. Y me dijo una cosa que me dejó muy extrañado. Me dijo, mire, yo le dije, ¿cómo hacen ustedes para saber cuál es el nombre indígena si eso se ha perdido? Dijo, nosotros hacemos un ayuno por 10 días acá en esa altura, y durante ese tiempo solo mambeamos y tomamos agua, y los nombres de las lagunas nos llegan en esos estados nuestros. Bueno, es posible, no sé,
pero bonito, ¿no? Que alguien haga eso para decir vuelva. Y hay otra cosa que es impresionante en esto de ese macizo y ese sur, y es que por ahí cruzan los caminos, el camino incaico, y está regado de nombres quechuas, es decir, fue una de las lenguas que se habló, por supuesto, otras lenguas de los pueblos que estaban ahí, pero en mi municipio, si nos ponemos a recoger palabras, hay una cantidad de palabras que son quechuas, nombres de lugares, ¿no? Por ejemplo, si uno, eso viene desde Nariño, si uno nombra, dicen Laguna de la Cocha, y Cocha en quechua es laguna, sería Cocha de la Cocha, ¿no? O Laguna de la Laguna, o Mayo, que es corriendo un poco hacia acá, es río, y uno empieza a nombrar Limonguayco, Chaupiloma, Chalguayaco, una cantidad de nombres, Yunguilla, que son quechuas. Entonces hay una cultura muy grande, y según este hombre amigo, guía, llegaban hasta las lagunas del sur del continente desde tiempos precolombinos a visitarlo porque eran lugares sagrados. Bueno, este es un lugar que sería como para decir, hay que verlo, hay que vivirlo, y ojalá pues lo respeten, ¿no? Porque esa es otra cosa muy grave, porque van, se apropian y hacen otras cosas que debían administrar los dueños que son de eso, y sobre todo los indios, ¿no? Aunque ya les han quitado pues la mayoría de la tierra, por ejemplo. ¿Y la otra pregunta era aquí? Ya. Están relacionadas porque era en torno al agua, pero obviamente con todas las ideas de planteadas. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este viaje por la cultura y los invitamos a seguir de la programación de un libro 2018. El siguiente evento será La Lírica de Alejo Durán en el Gran Salón. Sí, exacto, era también en la televisión.